Vamos a considerar la palabra del Señor, hermano. ¿Le parece? Vayamos ahí a segundo libro de Reyes, capítulo 17. Vamos a leer una escritura. Bueno, el Señor sea glorificado en todo lo que hagamos, hermano. Usted dé la gloria a Dios por la palabra que escuche. Yo le doy la gloria a Dios por esta palabra y todos nos gozamos en el Señor Jesús. Toda alabanza es para Dios. Capítulo 17 del segundo libro de Reyes. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al Señor Jesucristo. Versículo 13, hermano. Gloria a Dios. En adelante. Amén. Dice ahí en el nombre del Señor Jesucristo: el Señor protestaba entonces contra Israel y contra Judá por mano de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por mano de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en el Señor su Dios. El 15 dice: y desecharon sus estatutos y su pacto que él había concertado con sus padres, y sus testimonios que él había protestado contra ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos, y fueron en pos de las gentes. ¿Cómo dice ahí su versión, hermanos? Naciones. Fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales les había el Señor mandado que no hiciesen ¿a qué, hermanos? A la manera de ellas. Bueno, hermanos, es muy bueno considerar la palabra de Dios en esta parte, hermanos. Recuerdo pues que todos nosotros, no sé si a usted le pasó, teníamos diferentes maneras. La manera es como decir de cierta forma, como ejemplo, en la manera de vivir, en la manera de hacer las cosas, en la manera de vestir, en la manera de hablar, en la manera de conducirse. Creo que todos teníamos diferentes maneras. Y el Señor le hace un encargo a su pueblo, enseñándoles por boca de sus profetas, sus ministros, sus siervos, aquellos que les servían, hermano, y que les llevaban el mensaje a su pueblo, y que desafortunadamente no obedecían y desechaban sus estatutos. Pero Él les hablaba y les decía estas palabras, hermano: que no hiciesen a la manera de aquellas naciones. Creo que hay tantas cosas, hermanos, en el mundo que uno aprendió, que uno creció en ellas, en hábitos, en cosas, en maneras, puede ser posible de enojo, de ira, de contienda, de disensión, y eran maneras que uno tenía, malas palabras, mentira, hipocresía quizá, y eran maneras que uno tenía ahí. Y Dios, por
nosotros, así como le mandó su palabra a su pueblo, o a sus hijos, o a aquellos que había llamado pueblo de Dios. Y esto, hermano, creo yo que es de grande, pero muy grande bendición. Josué capítulo, vamos a ver Josué capítulo 1, y hay una escritura también muy bonita. Tiene aquí en el versículo 17, leemos desde el 16. Amén, hermanos. Entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos mandares, de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente el Señor tu Dios sea contigo, como fue con Moisés. Esa es la promesa que ellos hicieron. Capítulo 11 de ahí mismo de Josué. Alabamos al Señor Jesús. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 11, versículo 15. Dice: de la manera que el Señor lo había mandado a Moisés su siervo, así Moisés lo mandó a Josué, y así Josué lo hizo. Pero mire qué bonito lo que sigue: sin quitar palabra de todo lo que el Señor le había mandado a Moisés. Alabamos al Señor Jesús. Amén, gloria a Dios. Versículo 15: de la manera que, ¿qué, hermano? Que el Señor había mandado a Moisés su siervo. No es a la manera mía, no es a la manera de un ser humano, no, es a la manera que el Señor había mandado a Moisés su siervo. ¿Por qué leo esta escritura? Porque es importante nosotros no hacer conforme a nuestra manera, sino hacer conforme a la manera que el Señor ha mandado a Moisés, a Josué y a todos sus profetas, incluyendo a los apóstoles, para enseñarnos a caminar no a nuestra manera, sino a la manera que el Señor nos enseña. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Sí, amén. Y esto es algo muy maravilloso, porque enseñándonos el Señor a su manera, pues vamos dejando nosotros nuestra manera de vivir vana, que en lugar de ser de bendición muchas veces fue para mal, incluyendo daño a nuestra persona y a los demás, por lo que hacíamos conforme a las gentes, conforme a las naciones, a la manera de ellas. Pero cuando llegó esta palabra, nos enseñó la manera de caminar, de ser, de obrar conforme a Dios. Amén. Y eso es lo importante, hermanos. Si usted y yo aprendemos la manera que Dios nos enseña, o las cosas que nos enseña a su manera, va a funcionar. Va a funcionar nuestra vida y vamos a tener grande bendición. Alabamos al Señor, hermanos. Sí, amén. Primer libro de Reyes, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1. Bendecimos al Rey y Señor de señores. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice ahí el versículo 1. Llegáronse los días de David para morir, y mandó a Salomón
su Hijo, diciendo: yo voy el camino de toda la tierra, esfuérzate y sé varón, guarda las ordenanzas del Señor tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos y sus derechos y sus testimonios. Y luego dice: de la manera que, ¿qué, hermano? Que está escrito en la ley de Moisés. Y luego dice: para que seas dichoso en todo lo que hicieres y en todo aquello a que te tornares. Para que seas dichoso. Mire qué bonito, hermano. Si no se goza usted, yo sí me gozo, hermano. Porque es algo muy maravilloso, hermano, andar o caminar conforme a las ordenanzas del Señor nuestro Dios. Es nuestro Dios el Señor Jesús. Amén. Debemos andar conforme a sus caminos, observar sus estatutos detenidamente, sus mandamientos y sus derechos y sus testimonios, pero de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que seas dichoso en todo lo que hicieres y en todo aquello al que te tornares. Alabamos al Señor Jesucristo. Y dice el 4: para que confirme el Señor la palabra que me habló, diciendo: si tus hijos guardaren su camino, andando delante de mí con verdad de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón del trono de Israel. Promesas, hermano, de Dios para David, para sus hijos, y promesas de Dios para usted, para sus hijos y para todos aquellos que hagan la voluntad del Señor y guarden sus mandamientos, hermano, a la manera que está escrito en la ley de Moisés. Era lo que les había dicho por palabra del Señor a su pueblo, inspirando a David el Espíritu Santo y enseñando su palabra verdadera para conducirnos con verdad. Esta palabra es algo glorioso. Sí, amén, gloria a Dios. Y es la manera que Dios quiere que andemos, caminemos y le demos gloria al Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos bendecimos al Rey, hermanos? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Miren lo que dice allá Hebreos, capítulo 1. Gloria a Dios. Bendecimos a nuestro Dios. Es grande el Señor, hermanos, de mucho poder, todopoderoso, terrible en loores, hacedor de maravillas, bendito por los siglos. Ya Él sea todo honor y gloria. Gloria a Dios. Capítulo 1 de la carta enviada a los Hebreos, versículo 1 y 2. Amén. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, de lo que estábamos leyendo allá en el Antiguo Testamento, hermanos. Muchas veces les habló y en muchas maneras, como dice aquí la Biblia, pero en el versículo 2 dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo y por el cual asimismo hizo el universo. El Señor, hermano, cierto que en otro tiempo, como estamos leyendo aquí, habló en muchas maneras, siempre enseñando su verdad, siempre enseñando la corrección, hermano, para que su pueblo se corrigiera y pudiera servirle. Ese era el propósito de Dios, que su pueblo le sirviera. Pero en estos postreros días, hermano, en este tiempo, ahora nos habla por el Hijo, hermanos. Y bueno, pues yo le doy la gloria al Hijo,
Nuestro Señor Jesucristo, hermano, es grande. Y esta palabra que Él ha establecido, hermano, es para nuestra enseñanza, para enseñarnos Él, nuestro Señor Jesús, a obrar conforme a su manera. Ya no es a las maneras, no, es a su manera. Y esta palabra se completa, hermano, esta palabra se cumple, y su enseñanza, que es verdad, nos habla a su manera para enseñarnos lo bueno, lo correcto, y podamos ser verdaderos hijos e hijas de Dios, hermano. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, amén. Esta palabra, hermanos, es maravillosa. Mire, hay unos versículos ahí en Mateo 5 que el Señor empieza a enseñar en sus evangelios, nuestro Señor Jesucristo. Bendecimos al Rey, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Digo, porque hay muchas cosas, hermano, que en el Antiguo Testamento se hablaron y que el Señor, hermano, en el Nuevo Testamento solo acomoda ciertas cosas, hermano, de otra manera. Alabamos a Cristo, hermano. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, eso es importante que nosotros ahora hagamos conforme a la manera que nos enseña su Hijo amado. Sí, amén. Gloria a Dios, hermanos. Amén. Bendito sea el Señor. Capítulo 5, en el versículo, vamos a leer desde el 33. Amén. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no te perjurarás, mas pagarás al Señor tus juramentos. Mas yo os digo, no juréis, y luego dice ahí muy bonito, hermano, en ninguna manera. Porque luego si tiene uno maneras antes de conocer de Dios, hermano, ¿sí o no? Sí, cierto. Antes, te lo juro por Dios, te lo juro por mi madre, te lo juro por mi padre. ¿Sí o no había esas maneras, hermano? Sí, las, bueno, en mí sí, hermano. Pero no entendía. Esa era mi manera. Ahora, la manera que Dios me enseña es otra. Y eso, pues, ¿es bueno o no es bueno, hermano? Amén. Sí es bueno, hermano. Mas yo os digo, no juréis en ninguna manera. Y luego dice, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Y ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies. Ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer un cabello blanco o negro. Mas sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Por lo que es más de esto, de mal procede. Y bueno, hermanos, pues es importante uno considerar, o sea, ahora nuestra manera de hablar, sí, sí, o no, no, con verdad, sin necesidad de obrar conforme a la manera pasada. Quizá a lo mejor usted no, ¿verdad? Pero todavía yo a veces escucho por ahí en ocasiones a personas, Dios bendiga a la humanidad, y qué bueno que ellos vinieran también a aprender a la manera de Cristo, a la manera del Señor, y que dejaran aquellas maneras, aquellas cosas, ¿verdad?, que se mueven en el mundo, que son de las cosas que el Señor le encargó a su pueblo que no hicieran conforme a sus maneras. Entonces allá se escucha que te lo juro por Dios, te lo juro por mi madre, y muchas cosas así. Pues aquí la Biblia nos enseña que no juréis, ¿verdad? No debemos jurar en ninguna manera. Esta es otra manera que nos enseña el Señor. Sí, sí, no, no. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros.
Si usted habla con verdad, no es necesario que jure, solamente diga sí. Oye, ¿tú hiciste esto? Sí, lo hice. No, no lo hice. Tú eres esto, sí, lo soy. Esto, no lo soy. Pero no necesito, juro por esto, que yo no lo hice, juro por esto, que sí lo hice, no. Porque eso no es bueno, hermanos. Dios quiere que seamos a su manera y que Él nos enseñe la manera en que debemos hacer las cosas. ¿Cuánto damos gloria a Dios, hermanos? Gloria a Dios, Porque aleluya. su palabra es especial, hermano, y es muy buena. Algo que nos enseña pues a ser diferentes. Bendito el nombre de Jesucristo. Aquí mismo en el capítulo 5, en el versículo 33, dijimos ahí que le habíamos leído esta parte, hermanos. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Vamos a leer el versículo 37, cuando dice: mas sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que más de esto, de mal procede. Alabamos al Señor Jesucristo. Capítulo 18 de Lucas. Ahorita regresamos ahí. Bendito sea el Señor Jesús. Ahí a Mateo. Santo es Cristo. A Él sea la alabanza. 18:10. Dice aquí la palabra del Señor: dos hombres subieron al templo a orar, el uno fariseo, el otro publicano. El fariseo en pie oraba consigo de esta manera: Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Y 1 o 2 veces a la semana doy diezmos de todo lo que poseo. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino quería su pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Esta manera, hermano, que tenía el fariseo no es una buena manera para nosotros. Alabamos al Señor Jesús. Gloria a Dios. Mire, el Señor no quiere que hagamos lo que las maneras o lo que hacen las naciones o la gente. Eso ya lo leímos. Pero, bueno, desde que empieza el versículo 11 dice: el fariseo en pie oraba consigo de esta manera. Nosotros, hermanos, hemos aprendido, fíjense, qué importante. Porque antes, yo recuerdo que algunas veces, qué esperanzas que uno se arrodillara al Señor. O que alguien nos dijera: es que hay que doblar las rodillas delante del Señor para orar. No había una enseñanza y lo hacíamos a nuestra manera, parados o acostados o sentados. Esto es, hermano, siempre y cuando pues, no tenga alguna enfermedad o algo en su cuerpo que le impida arrodillarse. Eso se entiende. Pero a veces, hermano, cuando nosotros estamos bien, que gracias al Señor Jesucristo todavía podemos doblar las rodillas, hermano. No, de pie no. Es que es el Señor. Y a veces, hermano, este hombre, cuando está hablando aquí el Señor, está diciendo: el fariseo en pie oraba consigo de esta manera. Y orando de esa manera, le decía: te doy gracias que no soy como los otros hombres. Que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Yo no tengo esas maneras, vamos a decir así. Yo no tengo esa manera de ser adúltero, de ser ladrón, de ser injusto. Yo no tengo la manera de no dar el diezmo. Yo lo doy de todo lo que poseo.
Y así puede ser uno, hermano, que puede decir de uno mismo, decir, es que yo no soy como él. Su manera, la manera de fulano, mangano, ya no la practico. Y como una forma, hermano, en lugar de orar o suplicar por ellos, como que se enaltece mi corazón. Y pues, yo creo que toda la gente necesita su salvación. Y el Señor quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, cuando el Señor nos enseña que no hagamos a la manera de ellos, es para nuestro bien, pero también nos enseña a orar por ellos. Sí nos enseña el Señor a orar por ellos, hermano, pero no en esa forma, no de esa manera. Creo por palabra de Dios que más bien es un clamor, una súplica al Señor que Él traiga a la gente en la manera que Dios nos enseña, no a la manera que fuimos enseñados, fuera del orden de Dios. Aquí Él decía, el 12, ayuno 2 veces a la semana. Mira lo que dice Mateo, otra vez, capítulo 6. Alabamos al Señor Jesucristo, hermanos. Bendito sea el Señor Jesús para siempre. Gloria a Cristo Jesús. Capítulo 6. Gloria a Dios. Versículo 1 dice: mirad que no hagáis vuestras justicias, dice, delante de quién, hermano, de los hombres, para ser visto de ellos. Eso es lo que ellos hacían, hermano, exhibirse. De otra manera no tendréis merced de vuestro Padre que está en los cielos. O no tendréis, ¿qué dice en su versión? Recompensa. 2. Cuando pues haces limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti. O sea, no ores contigo mismo como sintiéndote grande. No hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen quién, hermano, los hipócritas en las sinagogas y en las plazas, para ser estimados de los hombres o ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú haces limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Y él decía: doy diezmos de todo lo que poseo. La manera que Dios nos enseña, hermano, es diferente. Alabamos al Señor Jesús. Y luego ya dice el versículo 4: para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en secreto, Él te recompensará en público. Y luego dice el 5: y cuando oras, no seas como quien. Fíjese una cosa, no dice no seas hipócrita, ¿está bien? No seas como los hipócritas. ¿Y qué está diciendo, hermano? Porque ellos aman el orar en las sinagogas y en los cantones de las calles. ¿Cómo, hermano? En pie. Para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su paga. Ellos, hermano, estos hombres y pues eran los fariseos, hermano. El Señor les habla muchas veces y pareció hipócrita. Entonces, estos hombres, hermano, amaban el orar en pie para ser vistos, hermano. Daban la limosna para ser vistos. Todo lo hacían para gloria suya. Alabamos al Señor Jesucristo. Y en el 6 dice: mas cuando tú oras, entra de tu cámara y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto,
y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Otra manera, hermano, que Dios nos enseña a hacer las cosas diferentes. Alabamos al Señor Jesús. Y esto, hermano, pues es de mucha bendición. Enseñar, hermano, que lo que tenemos que hacer es para la gloria de Dios. Cuando les dijo el Señor a ellos mismos, les dijo: gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Realmente, hermano, nosotros tenemos que ser enseñados a la manera que Dios nos ha enseñado. Salmo 95. Bendito sea el Señor Jesús. Y ya hoy en este tiempo, hermano, muchas iglesias desafortunadamente le dicen vamos a decir, los ministros, incluyendo hasta el pastor en algunas iglesias, le dicen a sus hermanos en Cristo, a la iglesia del Señor: hermano, vamos a hacer una oración así de pie como está. Y eso es algo que se agarra como costumbre, hermano, y después se sale uno, aprende de otra manera y se sale uno de la manera que Dios nos enseña. Alabamos al Señor Jesús. Salmo 95, versículo 1 dice ahí: venid, celebremos alegremente al Señor, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguémonos ante su acatamiento con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque el Señor es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suya también la mar, pues Él la hizo, y sus manos formaron la seca o la tierra seca. Y dice el 6: venid, adoremos. ¿Y qué más, hermano? Y postrémonos. ¿Y qué más? Arrodillémonos delante del Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su dehesa y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como Meribá, en el día de Masá en el desierto. No endurezcamos el corazón, hermano. Vengamos al Señor. ¿De qué manera? Postrándonos y arrodillándonos delante del Señor nuestro Hacedor, porque Él es digno. Y se siente tan bonito cuando uno humildemente se arrodilla y le dice: Señor, es que tuya es toda la gloria, tuya es toda la alabanza. Y es una buena manera de hacerlo. No hacerlo a la manera del fariseo. Oraba de esta manera en pie. Pero es una enseñanza, hermano, que por gracia de Dios nosotros tenemos. ¿Y cuánto le damos la gloria a Dios por ello, hermanos? Amén. Porque realmente es una grande bendición. Gloria al Señor Jesucristo. Efesios capítulo 4. Bendigo al Señor Jesús por su palabra, hermanos. Gloria a Dios. Capítulo 4. Santo es el Señor Jesús. Bendito sea el Señor Jesucristo. Aquí en el capítulo 4, versículo 11, dice ahí: y Él mismo dio unos ciertamente apóstoles, y otros profetas, y otros evangelistas, y otros pastores y doctores o maestros. ¿Para qué, hermano? Para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento de quién, hermano, del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de quién, de Cristo,
para que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de qué, de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Antes siguiendo que la verdad en amor crezcamos en todas cosas en aquel que es la cabeza, es a saber, Cristo. ¿Sí nos enseña Cristo, hermano? Amén. Nos enseña Cristo y esto es algo glorioso, del cual todo el cuerpo compuesto y bien ligado entre sí por todas las junturas de su alimento, que recibe según la operación, cada miembro conforme a su medida toma aumento de cuerpo, edificándose en amor. 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis más como quien, hermano, que andan en la vanidad de su mente o en la vanidad de su sentido o a su manera, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron el sentido de la conciencia se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda suerte de impureza. 20. Más vosotros, ¿qué, hermano? ¿No habéis aprendido hacia Cristo? Si empero le habéis oído y habéis sido por él, ¿qué? Enseñados como la verdad está en ¿quién? En Jesús, a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error o engañosos, y renovarnos en el espíritu de vuestra mente. ¿Le damos gloria a Dios, hermano? Qué hermosa es la enseñanza del Señor Jesucristo, hermano. Esta palabra que nos enseña el Señor, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Hermanos, si nosotros analizamos, consideramos la palabra de Dios, Él nos va a enseñar lo que es correcto, lo que es bueno, lo que es, hermano, agradable a Dios, a la manera de su enseñanza, a la manera de su verdad, para que ya no andemos en la vana manera de vivir. Lo que hacíamos antes era vano, y esa era una vana manera de vivir, que no tenía frutos de justicia, que no tenía bendición, que todo era falsedad, que todo era, hermano, pues mentira, hermano, en otras palabras, y que no llevaban a Cristo. Alabamos al Señor Jesucristo. Vanas repeticiones, hermano, vanas cosas que uno hacía y que pensaba que las oraciones que uno hacía llegaban al cielo. No es cierto, hermano. Eso es lo que nosotros creíamos a nuestra manera, pero lo que Dios nos enseña ahora es lo que en verdad nos hace acercarnos a Cristo. Pero esa no es a mi manera o a la vana manera en la cual yo vivía, sino ahora conforme a la verdad que está en Jesús. Una renovación, hermano, en el espíritu de vuestra mente, entendiendo las cosas y diciendo: Señor, antes yo creía que hacía bien, ahora entiendo por tu palabra. Antes yo obraba, hacía a mi manera esto, pero ahora lo hago a tu manera. Tú me dices, Señor, que es arrodillado y lo puedo hacer, yo me arrodillo. Tú me dices que no tengo que tocar trompeta cuando dé algo, no lo hago, Señor. Antes, mira, casi enseñaba el billete, vente, va. Son vanas maneras de vivir, pero ahora es diferente. Y le damos gloria a Dios, hermano, porque esto es maravilloso. Verso 24 dice: y vestir el nuevo hombre, que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Y luego ya dice: por lo cual dejada, ¿qué, hermanos? Desechando la mentira. Era una manera vana, hermano. Sí, hermano. Mentir es vano. No es cierto. A veces trae hasta problemas y situaciones, hermano, conflictos, y por esa mentira hasta pierde mucho la vida. Es vano eso, hermano, y era una vana manera de hacer las cosas. Mentir.
de la verdad que el Señor nos ha enseñado, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos y no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Bueno, antes teníamos esa manera, hermano, de ser corajudos, de ser pleguistas, de ser, hermano, contenciosos. Y quizá en la noche, hermano, antes que llegara la noche, no nos poníamos a cuentas con el Señor porque ni siquiera sabíamos si íbamos a la cama enojados o molestos, y al siguiente día seguíamos igual y otro día igual. Esa era la manera en la que vivíamos. Pero cuando el Señor nos enseña su palabra, hermano, ahora no actuamos a nuestra manera, ahora actuamos a la manera y a la verdad que está en Jesús. Dice el 27: ni dé lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más. Sí, antes teníamos esa manera quizá de robar, mala manera, pero ahora el Señor nos enseña: no robarás. Y es una manera muy buena para hacer las cosas como Él manda, hermano. El que hurtaba, no hurte más, antes trabaje, obrando con sus manos lo que es bueno, para que tenga de qué dar al que padeciere necesidad. El versículo 29: ninguna palabra torpe o corrompida salga de vuestra boca. ¿Cuántas palabras, hermano, vanas en nuestra vida? La manera de hablar, la manera de hacer las cosas, hermano, que no nos edificaba, no nos hacía bien ni a nosotros ni a los demás. Ahora, por la gracia de Dios, hermano, pues tenemos la palabra de Dios, y esa palabra es la que tiene que salir de nuestras bocas, hermano. La que sea buena, pues solamente la palabra de Dios. ¿Y esa edifica? Sí, esa edifica, para que dé gracia a los oyentes. Esta bendición de la palabra que llegó a nuestras vidas, dice la misma Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Si uno tiene palabras torpes o corrompidas ahí, esa es su manera de hablar. Si uno tiene la palabra buena, hermano, dentro de su corazón, esa es su manera de hablar. Entonces, ya depende de lo que haya en nuestros corazones, es la manera que hablamos. Alabamos al Señor Jesucristo. Y ahorita regresamos aquí, hermano, vamos allí a Mateo capítulo 27, capítulo 26. Alabamos al Señor Jesús. Damos gloria al Señor Jesucristo por la palabra buena. Gloria a Dios. Capítulo 26. Recordé también esta escritura aquí, hermano. Cuando Pedro negó al Señor, dice el versículo 69: y Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se llegó a él una criada diciendo: y tú con Jesús el Galileo estabas. Mas él negó delante de todos, diciendo: no sé lo que dices. Y saliendo él a la puerta, le vio otra, y dijo a los que estaban ahí: también este estaba con Jesús Nazareno. Y negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. El 73 dice: y un poco después llegaron los que estaban por ahí y dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos. ¿Por qué, hermanos? Porque aún tu manera de hablar te descubre. Fíjense, porque aún tu habla te hace manifiesto o te descubre. Qué bonito, hermano, cuando alguien realmente lleva la palabra de Cristo en su vida, hermano. ¿Sí? Dios nos guarde de negar al Señor, hermano, pero llevar su palabra en nuestros corazones, llevar su palabra en nuestras vidas, eso es bueno. Que la palabra de Dios la pueda traer usted, la pueda traer yo,
y que no salgan esas palabras corrompidas, hermano. A veces uno puede hablar cosas que no son buenas, hermano, y quizá es una manera que tenemos ahí. Quizá, no sé, hermano, puede ser palabras, hermano, que afecten o dañen a alguien y mejor no decirlas. Y son cosas, hermano, creo que todos, hermano, tenemos que irnos perfeccionando, como leímos ahí en Efesios, para llegar, hermano, a la perfección, a la estatura de la plenitud de Cristo. Por eso es la enseñanza, por eso es la palabra, para que nosotros mejoremos, para que nosotros actuemos no conforme a nuestra manera, sino a la manera que Dios nos enseña. Si hay palabras que antes decíamos y que son malas, hay que dejarlas y cambiar esas palabras malas por palabras de Dios, palabras que edifican, palabras que dan vida, que restauran y que hacen bien. Mientras que las otras palabras a veces son ofensivas, son dañinas, y en lugar de hacer bien hacen mal, corrompen, apartan y hasta matan en un sentido de separación por aquellas cosas. Alabamos al Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Entonces es necesario, hermanos. Salmo 37. Regresamos a Efesios. Bendito el Señor Jesucristo por la palabra que tenemos. Qué bonito es que pudiera decir la gente de nosotros, hermano. Mira cómo hablan ellos, hablan diferente. Pero qué tal si alguno de nosotros se junta por ahí con alguien que no es de la iglesia o que no es de Cristo, hermano, y usted empieza a decir palabras corrompidas, palabras que no edifican. No, Dios nos guarda, hermano, porque nosotros, hermano, hemos aprendido conforme a la verdad que está en Jesús, y eso tiene que ser diferente. 37, versículo 8. Amén. Déjate de la ira y depón en el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán talados, mas los que esperan en el Señor, ellos heredarán la tierra. Si algo llega a nuestras vidas, hermano, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Hermano, a veces la ira, a veces el enojo nos hace que podamos cometer o hacer cosas, hermano, que aquí dice la Biblia, es hacer lo malo. Y a veces, hermano, con el enojo, la ira, uno abre su boca y salen palabras corrompidas, salen palabras que dañan, que afectan, y ahí es donde nosotros tenemos que demostrar, hermano, que Cristo está en nuestras vidas, que Cristo es el que nos guía y que nosotros, hermano, hablamos palabra de Dios. Porque a veces, hermano, cuando llegan estas cosas, de lo que menos se acuerda es de la palabra del Señor. Vienen pensamientos, no sé ni de dónde, por ahí, dardos del enemigo, cosas, hermano, que vienen a la mente y luego obedece y empieza a hablar, a decir y esto y lo otro, y son puras ofensas, son palabras corrompidas y es daño. Y esas maneras en un cristiano, hermano, no deben de estar. Amén. Capítulo 22 de Proverbios. Digo, qué hermoso es tener la paz de Cristo, hermanos. Amén. Esta es una manera muy hermosa de conducirse, ¿verdad? Tener la paz del Señor. Sí, es cierto, por eso cuando leímos ahí en Efesios, airaos, pero ya dice, pero no pequéis. Eso hace la diferencia, hermanos. Si llega el enojo por algo, pues Dios nos guarde para detener nuestra boca
decir cosas, hermano, y cada día mejorar. Yo quiero mejorar usted, porque eso es bueno. Capítulo 22, versículo 24, dice: no te entrometas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. ¿Por qué, hermano? No sea que aprendas sus maneras. Y tomes lazo para tu alma. Quiere decir, hermano, esas maneras de las cuales en el mundo suceden y hay mucho, no las tenemos que tener nosotros ni aprender esas maneras. Nosotros tenemos que aprender la verdad que está en Jesús, esta enseñanza que por gracia de Dios nos ha sido de mucha bendición, hermano. Fíjense que yo recuerdo algunas veces que he estado orando y le digo al Señor: ay, Señor, ¿de dónde nos sacaste? Y uno se acuerda de cosas que uno hacía, hasta siente uno que le da escalofrío y dice: ay, Señor Jesucristo, ¿cómo esto hacía? ¿Qué manera tan fea tenía? ¿Qué manera tan horrible de conducirme? ¿Qué manera fea de hacer las cosas? No, es muy feo eso, hermano. Alabamos al Señor Jesucristo. Amén. Regrese ahí, Efesios capítulo 4. Y que ahora, cuando ya dice uno, gloria a Dios, ahora tenemos tu palabra, tenemos la palabra del Señor, tenemos esto en nuestras vidas. Y eso para nosotros es lo mejor, hermanos. Gloria a Cristo. Versículo 29 del capítulo 4: ninguna palabra torpe o corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación, para que dé gracia a los oyentes, y no con tristeza al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. No contristemos, hermano, al Espíritu Santo con esas maneras feas, hermano, con esas maneras no de Dios. Toda amargura, piense que la amargura hace que se vea uno diferente, de una manera no de Dios, hermano. Quítese toda amargura y enojo. ¿Y qué más, hermano? E ira, griterías, maledicencia sea quitada de vosotros, y toda malicia. Todo esto es vano. Antes ser los unos a los otros benignos. Esto es una buena manera, hermanos. Sí, ser misericordiosos es una buena manera, benignos, perdonándonos los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo. Qué bonito, hermanos. Alabamos al Señor. Colosenses 3. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Le damos toda la gloria al Rey. Gloria a Dios. 3, versículo 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia. Oiga, qué bonito, hermano, que pudiéramos decir a todos, hermanos de la iglesia: qué bonita manera tiene el hermano, qué bonita manera tiene el hermano. Es humilde, es mansa, tolera. Y dice el 13: sufriendo los unos a los otros. ¿Y qué más, hermano? Y perdonando los unos a los otros. Si alguno tuviera queja del otro, de la manera, qué bonita manera, ¿verdad? De la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo nosotros. Qué bonito aprender estas cosas, hermano.
Antes teníamos la manera de decir no perdono, y hagan lo que hagan, yo no perdono. No me vuelvas a hablar, no me vuelvas a decir nada, ni a dirigir la palabra, porque no perdono. Esa era nuestra manera. Pero llega Cristo y nos perdona a su manera, y esa misma manera quiere que nosotros la tengamos para perdonar a los demás, hermano. Así también hacerlo vosotros. Qué bonito que ahora que digamos amén, sí perdono. Sí, porque esa manera me la enseñó Cristo. Él me perdonó a mí, yo también perdono, porque esa manera es buena para mí y buena para los demás también. Y mucho, hermano, mucho que aprender. Bendito sea el Señor Jesucristo. Capítulo 6 de Romanos. Gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Bendito sea nuestro Dios, hermanos. Capítulo 6. Versículo 1. Pues ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? Y dice el versículo 2, en ninguna manera. Consideraba así, como dice aquí, en ninguna manera. En ninguna manera, hermano, perseverar en el pecado. ¿Cuántas cosas, hermano, nos dominaban y reinaban en nosotros? Esas maneras que nos llevaban a la perdición y nos apartaban cada día más de Cristo. ¿Perseveraremos en el pecado o continuaremos en el pecado? No, hermano, en ninguna manera. Si antes tenías aquello, hacías esto, hacías lo otro, que afectaba y dañaba tu vida y a los demás, eso en ninguna manera ya. Esas maneras se acabaron, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O cómo nos podemos dejar dominar por esa vana manera de vivir que teníamos antes, hermano? 3. ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida o en vida nueva, diferentes, hermano, a la manera de Cristo y no a la manera del pecado que tanto daño nos hizo. ¿A poco no es dañino el pecado? Mucho daño, hermano. Y así soy, ¿y qué? Y búscame y me encuentras. ¿Qué manera? Y esto y yo y aquello. No, hermano. Cristo llegó a nuestras vidas para quitarnos esas maneras y ser diferentes. Alabamos al Señor Jesucristo. Primera carta de Pedro, estamos terminando. Le damos toda la gloria al Señor por su palabra. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Capítulo 1 de la primera carta de Pedro. Santo es el Señor Jesús. Como hijos, se dice el versículo 14, como hijos obedientes, no conformando con los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os ha llamado santos, sed también vosotros santos en toda conversación o en toda vuestra manera de vivir, hermano. Así tenemos que ser, y que Dios nos ayude, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga la obra de cada uno, conversad en temor todo
largo tiempo de vuestra peregrinación. 18. Sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, y no con cosas corruptibles como oro o plata, hermano, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, hermano. Lo que ha hecho Cristo por usted y por mí es algo glorioso, hermano, para no caminar a la manera que teníamos aún de la enseñanza de nuestros padres. Ahora caminamos conforme a la enseñanza que es en Cristo Jesús. Capítulo 2, versículo 12. Te leo el 11 también. Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, teniendo vuestra conversación honesta entre los gentiles, para que en lo que ellos murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, estimándonos por las buenas obras. Teniendo vuestra, ¿cómo dice ahí su versión del 12? Versículo, ahí la primera parte. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Gloria a Dios. Entre los gentiles, hermano. Entre la gente, para que ellos murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, estimando por las buenas obras. Que Dios nos ayude a tener en todo lugar conducirnos con temor y temblor a la manera que Cristo nos enseña. Le damos gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Pues deseo que Dios les bendiga, hermanos, que Dios les guarde, les